¿ah? Pero ahora hay otro elemento de la biodiversidad, si me das tiempo, que es la seguridad alimentaria. En el cambio climático, muchas especies van a morir o por exceso de sequía, o por exceso de calor, o por exceso de lluvia. Y en la agrobiodiversidad, es decir, con las plantas nativas del Perú, de México, de Guatemala, vamos a poder producir nuevas variedades agrícolas que pueden salvar a la humanidad futura de crisis de hambre. Entonces, realmente el tema ambiental, yo diría que ya no es un tema de los ambientalistas, es un tema que cruza todos los sectores de la sociedad, y en un mundo ideal los ambientalistas deberíamos de ser redundantes, porque los empresarios, los campesinos, las amas de casa también serían ambientalistas. Hay iniciativas, por ejemplo, como ambientalista que eres, quiero preguntarte cuando regresemos de la pausa de publicidad, ¿qué piensas de esta iniciativa del gobierno de Ecuador, específicamente abanderada por el presidente Rafael Correa, de pedir auspicio? Vio el programa, sí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, dedicamos dos programas, uno primero con Ivonne Baki, la embajadora, sobre la iniciativa, y luego el programa con el propio presidente Rafael Correa, que fue a las Naciones Unidas a pedir apoyo, y que el propio secretario general Ban Ki-moon lo ha apoyado. A mí me parece súper interesante. Quisiera escuchar tu opinión sobre el tema de Yasuní ITT. Hay algunos mensajes. Por ejemplo, dice Claudio Betolupo en Twitter, dice que los políticos deberán ser ambientalistas, a lo que usted estaba diciendo, pero esa propuesta no ha pegado en México ni en Guate con él. Hay algunos otros comentarios. Y bueno, la verdad que mucha gente dice que el tema del medio ambiente o del ambiente, de la conservación del ambiente, debería ser prioritario en muchos de nuestros gobiernos. Ahora, ¿es esa la realidad? Aunque ya algunos tienen ministerios de ambiente y todo lo relacionado, que está muy bien que en la infraestructura exista, ¿cómo se apoya eso? Con leyes, con regulaciones, con dinero para hacer esfuerzos. Bueno, la verdad es que voy a aprovechar tu programa para quejarme un poco, porque en realidad sí, y tienes razón la persona que hacía el comentario, los políticos tienen muchas veces lo ambiental del diente al labio cuando quieren ganar esos pocos votos extra, pero cuando vamos a ver los presupuestos de los gobiernos de la región latinoamericana, generalmente el presupuesto ambiental siempre es muy exiguo. Y de hecho, yo te cuento, me vine de Guatemala muy preocupado porque en el presupuesto del 2012 le recortan cerca de 4 millones de dólares ya al escaso presupuesto de las áreas protegidas de Guatemala. De hecho, estamos lanzando una campaña para pedirle al presidente de la República y al presidente del Congreso que suba el presupuesto del sistema guatemalteco de áreas protegidas a 30 millones de dólares. Imagínate, no es nada. 30 millones de dólares para conservar los 162 lugares más bellos de Guatemala. Y en la actualidad, para que veas cómo estamos de mal, nos quieren dar 12 millones de dólares, o sea, una nada, para el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Si esta situación se da, vamos a tener que despedir guardaparques, vamos a tener que abandonar áreas protegidas, y entonces vendrá el narcotráfico, la deforestación. Es decir, solo en Guatemala nos están quitando dinero y necesitamos 30 millones de dólares para el sistema guatemalteco de áreas protegidas, pero te vas a El Salvador, a Honduras, eso iba a preguntar, países. O sea, Centroamérica como región. Yo te diría que sí. ¿Es Guatemala aislado en esta situación? Hay excepciones, está Costa Rica, algunos eso te iba a decir. En realidad, estamos claramente ya viendo, y eso es muy triste decirlo, en la región centroamericana como dos bloques. Panamá, Costa Rica, yendo en una dirección de desarrollo, atrásito de ellos República Dominicana, más atrás Guatemala, y atrás aún en presupuestos públicos Nicaragua y Honduras. En realidad hay países de la región como Belice y Costa Rica que lo han hecho muy bien, tienen sistemas de parques nacionales muy sólidos. En Costa Rica el presupuesto del Ministerio de Ambiente de Costa Rica es superior a la suma de todos los presupuestos de todos los otros países de la región mesoamericana juntos. Eso te da una idea del escaso apoyo que se le da al tema ambiental en los otros países. Pero si vas a ver en los rubros presupuestarios, alguien decía que el presupuesto de la nación es la verdad desnudada de todas las ideologías. A donde pones el dinero es donde están las prioridades. Claro, por eso yo decía que el mundo de las ONGs, mientras no realmente engrampe totalmente con las políticas de los gobiernos de los países, que son los que destinan presupuestos y recursos para hacer esta función, es como un paliativo, pero no es algo que pueda hacer una gran diferencia. Claro, pero ahí yo te diría, y tengo que ser un poco crítico conmigo mismo, es que los ciudadanos también tenemos un poco de responsabilidad, porque alguien decía por ahí que sí, que el voto ambientalista no ha avanzado. Yo creo que los políticos no podemos ser solo ambientalistas, pero los ciudadanos sí tienen que exigir de sus políticos
un compromiso ambientalista, porque de lo contrario estamos atrapados en un catch-22, ¿verdad? Si los ciudadanos no eligen políticos ambientalistas, ¿por qué los políticos van a querer ponerle atención a esos temas, ¿verdad? Entonces, yo te diría que es muy importante y las ONGs estamos haciendo este trabajo de cabildeo y te digo, no solo en Guatemala, hablo acá por todas las organizaciones, tenemos una red de organizaciones de Centroamérica que se llama el Comité Mesoamericano de Organizaciones Miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza, actuamos juntos y tratamos de incidir en los congresos de la región para incrementar los presupuestos públicos, pero todos estamos luchando contra enormes fuerzas e imagínate, en medio de esta crisis fiscal, que como sabes todos nuestros países están sufriendo, bueno, ahí está Europa también, en medio de esta crisis fiscal muchas veces lo primero a lo que le recortan los ministerios de finanzas es al medio ambiente. De hecho, por eso ese recorte de más de 20 millones de quetzales que le están queriendo hacer al presupuesto del sistema guatemalteco de áreas protegidas el año entrante, que nos mataría, ¿verdad? Entonces, yo te diría que primero necesitamos ciudadanos más conscientes, pero además necesitamos políticos de nuevo que se acerquen a la ciencia para formular su política pública. Es una cuestión de dos vías, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de políticos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha puesto yo creo que han pasado 3 años desde que lo presentó como propuesta, diciembre aparece como una fecha límite para reevaluar cuáles son los compromisos de fondos internacionales que se han recibido, de 100 millones de fondos que habría que tener para comenzar a decidir no explotar el recurso del petróleo, del crudo bajo tierra, en toda esta área de Yasuní y Teté, que es un área protegida de Ecuador. Así es. Como iniciativa y como precedente que podría sentar para el resto del mundo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que es una iniciativa muy interesante. De hecho, estuve con Yolanda Cacabatze ya hace muchos años, cuando ella empezaba a construir esta iniciativa, y nos parece una iniciativa precursora. Y aquí yo sí diría que los ciudadanos latinoamericanos tenemos también que hacer oír nuestra voz. En las discusiones sobre cambio climático hay esta disparidad, ¿verdad? Los que estamos siendo más afectados por el cambio climático, que somos los países de los trópicos donde hay más pobreza, y los que produjeron el cambio climático, que fueron los países que desde la revolución industrial han producido los gases de invernadero. La propuesta de Ecuador y del presidente Correa me parece muy importante y acertada, que es que los países desarrollados asuman esa responsabilidad y por supuesto eso se traduce en compromisos financieros directos. Por supuesto hay otras iniciativas como el tema de REDD, el mecanismo de bonos de carbono, etcétera, la creación de mercados, pero definitivamente esto pasa por la responsabilidad de los países desarrollados de trasladar más recursos para la reducción de las emisiones por deforestación y por apertura de nuevos yacimientos en el sur. El dilema es que hay una crisis fiscal, una enorme en el mundo desarrollado, y vamos a encarar una conferencia de las partes de cambio climático el año entrante en Sudáfrica en un contexto muy difícil. Pero sin embargo, se han movilizado más de 15.000 millones de dólares para rescatar al sistema financiero internacional. Recuerdo que en Río, hace 20 años, imagínate, yo estaba ahí todavía cuando empezaban en estas tareas, hablábamos de que la protección ambiental planetaria costaba 2.000 millones de dólares al año. Es decir, cuando está la voluntad política, las inversiones se pueden hacer, y me parece que la iniciativa de Yasuní es una iniciativa precursora que debería de replicarse, pero eso va a requerir de un compromiso solidario de los países desarrollados.